Hola iglesia, buenos días. Qué bueno podernos conectar a una cita con Jesús. Damos gracias a Dios que nos concede vida, salud y el poder estar aquí conectados con Él a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque cuando tú llegas a nuestra vida, tú cambias y transformas todo. Gracias porque nos pudimos levantar en esta mañana, Señor. Gracias por la vida, gracias por la buena salud. Y oramos, Señor, para donde no hay salud, seas tú regalando salud, la salud del corazón, la salud del alma y la salud del cuerpo. Tú conoces de cada necesidad que tiene cada persona en este día, en su trabajo, en su familia, en su hogar, Señor, y yo te pido para que seas tú supliendo y seas tú ayudando, Señor, cada necesidad de cada persona. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Pero la mayor necesidad, Padre, es que tú sigas llenando todo nuestro ser interior, porque tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En el nombre de Jesús, Padre, te la pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy continuamos con la carta a los Colosenses, el capítulo 1, y leo para ustedes el verso 2, y hoy vamos a trabajar la parte B del verso 2. Ayer trabajamos la parte A. Y dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Aquí da dos cosas, dos atributos, dos regalos hermosos que Dios nos da. Y solo Dios, porque Él dice, ¿quién? Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Que ya hemos trabajado gracia. Y en ese orden que habla Pablo, Dios es un Dios de orden. Él primero sale a nuestro encuentro, nos regala su presencia en nuestra vida. Es decir, nos hace ver cómo estamos. Estábamos sucios por el pecado. Él nos había generado, Él nos creó, pero nosotros con los pecados que cometimos nos degeneramos. Salimos de la gracia de Dios. Antes éramos objeto de la ira de Dios. Hoy día en Cristo Jesús, creyéndole a Dios, conectándonos a través de la palabra, para que la palabra nos va limpiando, y el obrar de Dios en la persona del Espíritu Santo que empieza a morar en nosotros cuando tenemos un genuino y sincero arrepentimiento y le pedimos a Dios que nos perdone. Él empieza a hacer esa obra de renovarnos, de regenerarnos, porque nos habíamos degenerado. Él nos limpia, pero Él hace todas las cosas nuevas, y esa gracia que nos perdona, esa gracia que es ese regalo inmerecido de Dios a través de su Hijo amado Jesús, que dio todo en aquel madero, en la cruz, dio su vida, derramó su preciosa sangre, nos compró a precio de sangre. Es decir, ya nosotros no somos nuestros propios dueños, ya le pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado con la sangre de Cristo. Y cuando digo le pertenecemos a Dios, es que, ejemplo, en Corintios dice que nosotros ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo, ahora somos nosotros templo del Espíritu Santo de Dios, y que debemos de tener presente eso. Esa es una nueva condición de esa gracia que nos lleva en Cristo. Y dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha quedado atrás, ahora viene lo nuevo. Esa es la nueva obra que hace Cristo en nosotros mediante la palabra. Por eso son importantes estas citas con Jesús, es decir, de leer las Escrituras, de aprender qué dice la palabra de Dios para nuestra vida. Diariamente necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Esa gracia que no nos condena, esa gracia que nos libera de toda culpa. ¿Pero para qué? Para llevarnos a una ¿qué? A una nueva vida, a un nuevo comienzo de santidad. Es un proceso de santificación que Dios empieza a hacer en el creyente. Él nos justifica. Recuerden lo que siempre les he dicho, tres cosas básicas o características básicas del cristiano. Justificación, la obra que el Señor Jesucristo hace en la cruz. Ya hemos sido justificados. Ya no hay condenación en nosotros porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Ese proceso de santificación, que es el que empieza a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Todo eso es por la gracia de Dios. Y el proceso de glorificación. Un día nos van a dar un cuerpo glorificado, que cuando Dios nos llame de esta tierra, vayamos a la presencia del Dios Todopoderoso, que vamos con Cristo en nuestro corazón. Y empieza ese proceso de santificación
que nos la da la gracia. Y ese proceso de gracia, cuando empezamos a conocer qué dice la palabra de Dios, he dicho lo que dice Juan 8:32 en anteriores devocionales, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces esa gracia da como resultado paz. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No podemos negar la realidad que podamos estar viviendo, de un problema, de una necesidad, de circunstancias adversas. Ejemplo, no estamos exentos de accidentes, no estamos exentos de enfermedades y por eso en todo momento tenemos que clamar a Dios. El Señor mismo dice, en este mundo se presentarán aflicciones, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Entonces no significa que por ser cristianos no se vayan a presentar situaciones feas algún día en nuestra vida, pero esa fe que Dios ha puesto en nosotros y que sabemos que esa gracia nos ha llevado a ser hijos de Dios, tenemos un Padre bueno que escucha nuestras oraciones y que lo que quiere es ayudarnos. Es tantas las veces que el Señor ha evitado tantos problemas, accidentes y circunstancias en nuestra vida que nosotros ni nos enteramos. Pero cuando ocurren, pues ¿qué tenemos que hacer? Clamar a ese Padre bueno. Y esa gracia nos concede ese regalo también de paz. Y les decía, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero ¿qué trae paz a nuestra vida también? Cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa trae paz? Cuando obramos en justicia. En el libro de Isaías el Señor también nos dice, la paz es el resultado de la justicia. No puede haber paz con injusticia. Ejemplo, en el hogar, yo siempre hablo de eso. Si yo quiero que me traten bien, ¿cómo debo yo tratar? También bien, hay una regla de oro que el Señor nos enseña. Trata a los demás como quieras ser tú tratado. Si nosotros aplicamos esa palabra de Dios a nuestras vidas, eso va a traer paz, porque nos va a evitar un montón de problemas. Nos va a evitar a que nosotros seamos personas que obremos en injusticias. Las injusticias no le agradan a Dios. Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios trata a todos por igual. Si yo cometo una injusticia, pues voy a tener que pasar por ese proceso de esa consecuencia de una injusticia. Si ustedes cometen una injusticia, de igual manera, Dios trata a todos por igual. Lo lindo de Dios es que Él transforma para bien eso. Él nos enseña a través de ese proceso que podamos pasar de que por qué no debemos de volver a cometer esos errores, esas faltas o ese pecado. Qué lindo que podamos permanecer bajo la gracia de Dios, es decir, bajo la protección de Él y no salirnos, porque cuando nosotros hacemos las cosas contrario a lo que dice la palabra de Dios, pues vienen ¿qué? Problemas y cosas feas. Pero ahora bien, también a veces hay problemas en nuestra vida, no por malas decisiones nuestras, sino por decisiones de otros. Pero aún así tenemos a un Padre bueno a quien acudir. Quiero terminar este devocional leyéndole Filipenses 4, el verso 6, y dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Un ejemplo, se presentó un problema, ejemplo, en el hogar, una discusión entre esposos o padres e hijos o entre hermanos. Nosotros como hijos de Dios, ¿a quién acudimos? A Él y le presentamos esa situación. Él la ve, pero a Él le agrada que nosotros acudamos a Él en oración con fe, creyendo que no estamos hablando solos, sino que Él nos está creyendo. Si de esa manera obramos, Dios que cuida nuestros corazones, nos da esa paz que sobrepasa un entendimiento humano, que no podemos entender, pero esa persona, ¿por qué con semejante problema que tiene y por qué está tan tranquilo? No porque sea conchudo, no, sino porque él cree que Dios le puede dar la solución y una salida, que a veces nos va a costar, pero que sabemos que al final Dios nos da la victoria. Que nosotros, dice el Señor en su palabra, quédense inquietos, mía es la venganza, yo pagaré. Y qué bueno que tenemos a un Padre bueno que nos cuida, pero también qué bueno que nosotros no seamos los que estemos provocando ese problema o esa injusticia. Qué bueno lo que nos regala hoy el Señor, ¿cierto? A través de su gracia y de su paz
nos da todas estas enseñanzas para que las tengamos presentes hoy. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la gracia tuya, por el regalo que tú has dado a nuestra vida de salvación, porque éramos nosotros los que deberíamos estar en ese madero, pero tú tomaste nuestro lugar. Pero que ahora que entendemos que tú has tomado nuestro lugar y que nos has dado vida, vivamos de verdad en esa vida, guiados por ti, Señor, haciendo lo que te agrada a ti y va a traer paz. Gracias, Padre, porque tú das esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Hoy ponemos delante de ti toda circunstancia, es decir, nuestras vidas en toda circunstancia, y te rogamos que nos ilumines y nos recuerdes esta palabra para que podamos reaccionar y obrar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buen reto para hoy. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.